El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca los he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y se rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de sus enseñanzas, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado de labios de nuestro Señor esta como brevísima parábola, la casa sobre la roca. Dice Jesús: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió. Una parábola brevísima y qué expresiva, queridos hermanos. Creo que más o menos es asequible a todos nosotros su significado. Podemos nosotros cuántas veces hayamos visto incluso este fenómeno natural. Casas que han construido al borde de un río, sin tanta precaución, y de repente la crecida del agua socava los cimientos y pobre gente, sin casa, se hunde la casa. Pero cuando el cimiento está bien hecho, sujetado sobre cimiento sólido, sobre roca, imposible que el agua pueda socavarlo. Entonces, esta es la imagen básica que nos pone el Señor. Y esto es realmente para nosotros muy luminoso, porque está hablando, este discurso que dirige Jesús, está casi ya al final del discurso de las bienaventuranzas. Jesús ha dado una serie de consignas, de estilos de vida. Y entonces Jesús quiere que nosotros vivamos según sus consignas. Y entonces, para que podamos tener nosotros en seguridad, utiliza esta comparación. Su palabra, dice, es como la roca, inamovible. Si ponemos nuestra casa sobre él, nuestra vida, podemos estar seguros de que estamos en la verdad, en el bien, en un bien inamovible, inamovible. Esto que nosotros, queridos hermanos, buscamos siempre en nuestra vida, que nuestra vida esté construida no sobre arena, no sobre promesas. Nosotros también tenemos experiencia en la vida social, cómo hay gente que promete, políticos sobre todo, o también promesas humanas. Alguien te promete algo, luego te falla. Un muchacho o una chica para comprometerse, promesas, palabras y luego lo mismo, ideales. ¿Cuántos ideales se persiguen en la vida? Pero esos son ideales humanos, que luego en la historia, en el tiempo,
barre con ellos. La historia de la humanidad está llena de estos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han luchado por grandes ideales? Grandes ideales. A veces ideales que no han estado precisamente cimentados sobre esta roca que es Cristo. O sea, un ideal, por muy grande que sea, aquí nos dice el Señor, si no está cimentada sobre Él, sobre su palabra, no tiene cimiento, no tiene cimiento. Esto, la historia es testigo, es testigo. Por eso, nuestra misma iglesia subsiste ya 2000 años. Es admirable cómo la iglesia subsiste. Los que conocen un poco de la historia de la iglesia al detalle son los mejores testigos. Son los mejores testigos. Como todos los avatares que ha vivido estaban ya para hundirla, pero no. Se dice aquella anécdota de Napoleón, que él ya cuando estaba en el auge de su poderío, dijo a un famoso cardenal que él iba a destruir la iglesia. Tenía esa ambición, ¿no? Una ambición. Y entonces este cardenal le dice: no vas a poder destruir la iglesia, porque tú estás fuera de la iglesia. Eres un hombre que no está muy metido en las cosas de la iglesia. Si nosotros, fíjate, le dijo, nosotros, los que guiamos la iglesia, los que sabemos cómo es la vida de la iglesia, dijo así, es cierta esta anécdota, si nosotros desde dentro no hemos podido destruir la iglesia, ¿qué vas a poder tú desde fuera? Es decir, esta es la historia de la iglesia. Repasemos la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia, queridos hermanos, en aquellos que la han guiado, en aquellos que han estado dentro de ella, se ha palpado pecados. Esta es toda la historia de la iglesia. Y sin embargo, la iglesia ahí está. Ahí está. Esa es la experiencia que Jesucristo nos dice. El trigo y la cizaña están en el reino de Dios. Está en su iglesia. Pero, ¿por qué no triunfa la cizaña? Es que la iglesia no está cimentada sobre hombres, sobre ideales humanos. Es Jesucristo, el cimiento, la roca. Por eso es los grandes milagros de la iglesia, esos grandes giros que va dando, como la iglesia de repente sigue adelante. Son la providencia de Dios. Un San Benito, por ejemplo, en su época. Un San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, el Concilio de Trento. Y así, cuántos santos, pero también cuánta gente que detrás de ellos, sintonizando con ellos, han hecho visible la iglesia, han hecho la iglesia como la iglesia, la médula, la levadura de la iglesia. Cuánta gente junto a ellos. Hay una legión detrás de ellos, como el Espíritu Santo va sosteniendo a la iglesia. Por eso, lo primero es esto, lo más básico es esto. La iglesia está cimentada sobre Cristo, roca. Por eso nos toca a nosotros, queridos hermanos, es una gran tarea, que podamos nosotros descubrir hoy por hoy, descubrir a estos grandes, que la iglesia nos sigue suscitando estos grandes profetas que nos van señalando el camino
Así se ha hablado, por ejemplo, de Madre Teresa, San Juan Pablo II. Hace poquito celebrábamos a San José María Escrivá de Balaguer. También muchos hablan de Benedicto, el Papa Emérito, Benedicto XVI, uno de los grandes sabios que tiene la Iglesia y que está iluminando con su palabra, ¿no? Digo, y así otros que hay. Entonces, aquí, fíjate, la Iglesia. Y aquí el Señor nos dice algo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Una cosa es reconocer, una cosa es saber cómo la Iglesia es cimiento, y otra cosa es en la vida concreta ir edificando nosotros nuestra vida sobre esa roca. Es una gran tentación de esa dicotomía, se dice, o sea, de ese, sí, yo rezo a Dios, yo le amo, pero luego las decisiones concretas, es eso. Como se decía también, uno puede hacer una obra de arte, pintar un lienzo precioso, estéticamente bello, dedicado a Dios, pero el pintor, quizá en su vida personal, no está haciendo como ese lienzo tan bello, no lo está viviendo, no está viviendo su fe como debería ser. Entonces ahí es como ese quiebre, Señor, Señor, pero la voluntad del Padre en su vida no se está verificando. Y es lo que aquí dice el Señor, o sea, no basta eso. De suyo nuestra fe eminentemente es interior. Si no se acepta interiormente, o sea, de nada vale la obra. Pero si se acepta interiormente, se tiene que verificar exteriormente. Por eso están los pecados interiores. Dice Jesús, todo aquel que desea ya es un adúltero. Desea una mujer, por ejemplo, ya es adúltero. Entonces, es una falta interior. Eso no se verifica exteriormente, no hay ninguna obra. Pero ya eso me hace a mí reo de un pecado. Entonces, por eso, aunque nuestra fe es eminentemente interior, acoger en el interior de la voluntad, también, porque somos seres humanos, no somos solamente seres angélicos, se requiere que se manifieste en la obra concreta, en la obra concreta, externamente. Hoy hay un peligro de subjetivismo. Yo vivo mi fe, yo entiendo que amo a Dios, yo me siento bien, entonces es un peligro. Está bien eso, pero no basta. El mensaje de Cristo es objetivo, entonces es necesario que se verifique exteriormente. Esto es lo que nos dice aquí el Señor. No puede haber ruptura. Entonces, fíjate, es una tentación que todos llevamos. Reconocer que Cristo es cimiento, que es el cimiento de nuestra vida, y saber cómo 2000 años la Iglesia subsiste a pesar de que en su mismo interior a veces se ha dado dramas terribles como traiciones. Y a nosotros, fíjate, nos viene la tentación de que reconocer a la Iglesia, reconocer los bienes de la Iglesia, sus enseñanzas, decir Señor, Señor, pero luego en la vida diaria, la voluntad que guía nuestra vida no es la del Padre, no son sus mandamientos, digamos. Y nos cuesta. Ese es una tentación fuerte. Y el Señor nos dice, mira, si no lo edificas, si día a día no construyes tu vida sobre esa roca, entonces no eres prudente. Esa vida no va a tener consistencia. Puede que en esta vida te dure, pero para la otra no. Allá en la otra vida no. Eso Dios no lo va a aceptar. No lo va a aceptar.
por eso hay esa es una tentación, y por eso qué bonito estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, también hoy la Virgen, ¿no? El Perpetuo Socorro. Entonces, que ha venido aquí doña Amalia con toda la familia, la trae muy bien, hoy día les ha traído. Entonces, pues hoy, fíjate, ¿qué es la Virgen? ¿Qué es el corazón de Jesús? ¿Qué es? Con estas manifestaciones, con estas promesas, incluso el título, Perpetuo Socorro. Es un nombre que se va como acuñando de distinta manera. María Auxiliadora, la Virgen del Carmen cuando se aparece con su escapulario, Nuestra Señora del Encuentro, la Virgen a la que tiene devoción también el Papa Francisco, Nuestra Señora de Satanudos, un nombre muy curioso, pues eso, de Satanudos, ¿no? Entonces, ¿qué es? O sea, Dios con estas manifestaciones, ¿qué es? Lo mismo la Virgen de Fátima, ¿qué es? Es eso, Dios que sale a nuestro socorro, a nuestra fragilidad. Esa tentación de decir Señor, Señor, pero luego no cumplir la voluntad del Padre. Es una tentación que tenemos y Dios sale en nuestra ayuda, sale en nuestra ayuda. Por eso para nosotros es imprescindible, queridos hermanos, imprescindible la oración, el orar, el pedirle a Dios día a día, la santa fidelidad a la voluntad del Padre. Pedirle al Señor para que no haya esa ruptura entre Señor, Señor, reconocer a Dios, pero luego en la vida diaria hay esa ruptura. Y no cansarnos de volver a soldar eso, a componerlo, de no cansarse, porque esa es otra tentación del demonio, de hacernos cansar, es decir, esto es imposible, tentación del diablo, porque Jesús aquí claro nos dice, no hay otra roca, la Iglesia no tiene otra roca, sino el mensaje perenne de Cristo. Pidámosle pues a nuestra Madre, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que siempre venga en nuestra ayuda, que venga en nuestra ayuda, a la ayuda de nuestra debilidad, porque esta es la verdad de Cristo, es el camino de nuestra salvación, y que también nos dé la humildad y el amor, la confianza, para levantarnos siempre, aunque a veces podamos fallarle por nuestra debilidad. Amén.